Alabado sea Jesucristo. Hoy hemos llegado al domingo 31 del tiempo durante el año, pero que la providencia de Dios ha coincidido con el 1 de noviembre, día en que la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. Aquellos que son una muchedumbre incontable, como dice el libro del Apocalipsis, que han sido purificados por la sangre del Cordero, que han blanqueado sus vestiduras, que han sido purificados por la sangre de Cristo en el bautismo y que han llevado a plenitud la vida de hijos de Dios que recibieron por la gracia bautismal. Por eso, con esta fiesta, la Iglesia, por un lado, celebra, festeja, llama a los hijos de la Iglesia militante, aquellos que estamos todavía aquí en este mundo, a alegrarnos por aquellos hermanos nuestros de la Iglesia triunfante, de aquellos miembros de la Iglesia, de la única Iglesia de Cristo, que ya alcanzaron la victoria sobre el poder del pecado y de la muerte, y gozan ya de la gloria eterna de Dios en el cielo. Pero por otro lado, también en esta fiesta, la Iglesia aprovecha de recordarnos una verdad fundamental, y es que todos estamos llamados a la santidad, y que la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino que es un don que Dios ha querido dar a todos los hombres, y además que se constituye en un deber para todos aquellos que hemos recibido la misma gracia que recibieron los santos que ya están en el cielo, la gracia del bautismo, y que por lo tanto, por nuestra condición de hijos de Dios, tenemos también ese deber de santidad, para dar gloria a Dios y mediante ello salvar nuestra alma, como dice San Ignacio Loyola, y también colaborar a la salvación de las almas de aquellos que viven con nosotros en este tiempo. Por eso que hoy el Evangelio se centra en el corazón del sermón de la montaña de nuestro Señor Jesucristo, que son las bienaventuranzas, las cuales constituyen el camino ineludible para alcanzar la santidad. Es decir, que todo aquel que quiera ser santo, en las bienaventuranzas tiene justamente su hoja de ruta, viviendo las bienaventuranzas, por supuesto que no de manera esporádica, sino que constante, fruto del don de la gracia y del hombre que responde libremente a esa gracia de Dios, tiene pues garantía de que alcanzará la santidad. Por eso conviene que leamos, aunque sea brevemente, el corazón de este sermón de la montaña, las bienaventuranzas que constituye el Evangelio de este domingo, donde dice que Jesús, hablando a las multitudes, subió a la montaña, se sentó, se acercaron sus discípulos y Jesús les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando os injurien, os persigan y mintiendo digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas de antes de vosotros. Hasta allí el pasaje del Evangelio de hoy, de esta solemnidad de todos los santos, y que, como señalaba, constituye la hoja de ruta para todo aquel que quiera alcanzar la santidad. Ahí está todo lo necesario para que nosotros podamos ser santos. Ahora bien, en las bienaventuranzas, como podemos notar, hay algo que debe llamar profundamente nuestra atención, y es que se señala como bienaventurados, es decir, como depositarios
de una felicidad que es sobrenatural, que no es como la felicidad o la alegría pasajera que nos ofrecen los bienes y satisfacciones de este mundo, sino que bienaventuranza se refiere a una felicidad sobrenatural que viene de Dios, de lo alto, que es eterna, por lo tanto para siempre. ¿Ya? Llama la atención que para alcanzar dicha felicidad sobrenatural, la bienaventuranza eterna, se nos presenta siempre a través de un camino de sacrificio, incluso de sufrimiento, lo que también en la primera lectura de hoy se le llama la gran tribulación. Es decir, es preciso pasar por diversas pruebas para alcanzar la vida eterna. Y así el Señor nos presenta justamente las bienaventuranzas como un camino ineludible en el que nosotros podemos alcanzar las bienaventuranzas, donde se ve que Jesús no vino a suprimir el sufrimiento, sino más bien a redimirlo, a convertirlo, redimido por su gracia y porque Él mismo padeció todos estos sufrimientos que aparecen en las bienaventuranzas, a convertirlo en camino de santificación y de felicidad eterna. Y por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, los que sufren, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los mansos, los que perdonan las ofensas, las heridas que les provocan los demás. Y así, con cada uno de estos elementos que manifiestan sufrimiento, sacrificio, se da a entender, se nos revela que el Señor ha venido a redimir ese sufrimiento, purificándolo y convirtiéndolo para nosotros en sacrificio que purifica y saca lo mejor del hombre, fruto de la gracia y de la libertad que responde a esa gracia. Ser pobres, lo cual, al decir el Señor, ser pobres de espíritu, significa tener un corazón desprendido de las cosas y de las riquezas, lo cual implica saber y ser capaz de desprenderse de aquello que o no es digno de mi condición de hijo de Dios, o se puede transformar en un impedimento para que yo alcance la vida eterna del cielo. Por lo tanto, se trata de saber desprenderse de aquellas partecitas, ¿no? De aquellas pepitas de oro con las que a veces uno se conforma para quedarse con todo el tesoro. Por eso dice Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, porque suyo es el reino de los cielos, ¿no? Porque suyo será el reino de los cielos. Renunciar a lo poco para poder luego ganarlo todo en Dios, para quedarnos con lo más grande, el reino de Cristo. Sufrir, bienaventurados los que sufren, dice el Señor, significa saber sufrir también para heredar, para sacar fruto, como el sufrimiento que tiene el labrador, el campesino, el hombre que trabaja la tierra, que por supuesto que sufre porque se le rompen las manos con la pala, con el asadón, se le rompen las manos trabajando la tierra, tiene que estar encorvado, agachado para sembrar, para mover la tierra, tiene que estar al sol durante la primavera y el verano, tiene que estar bajo la lluvia y el viento durante el otoño y el invierno, pero sabe que todo ese sufrimiento, todo ese sacrificio tendrá un fruto que le traerá una gran alegría, que lo que él sembró luego dará fruto y podrá vivir y gozar de la cosecha. Como también el sufrimiento que padece una madre a la hora del parto. Sufre porque son dolores muy fuertes. Incluso algunas mujeres llegan a llorar del dolor que significa el parto en sí. Pero luego cuando tiene al hijo que ha dado a luz entre sus brazos, hace que todo ese sufrimiento previo sea olvidado por la alegría que significa tener el fruto de sus entrañas entre sus brazos y estrecharlo contra su pecho, contra su corazón. Saber sufrir para sacar fruto. Llorar, bienaventurados, dice el Señor, los que lloran,
porque serán consolados. Nosotros hemos de saber llorar en Cristo, saber llevar el sufrimiento de una muerte, de una pérdida, de un ser querido, de una enfermedad, de una limitación o de una injusticia, sabiendo que habrá consuelo y una alegría que borrará y hará olvidar toda lágrima. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, nos dice también el Señor. Aquellos que tienen hambre y sed. El hambre y la sed en sí son una carencia, por lo tanto no son algo bueno, pero aquí se trata de hambre y sed de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, tener hambre de santidad, hambre de ser santo. Y no hay ningún santo que haya tenido hambre de santidad que se haya quedado con las manos vacías. Porque así como un buen papá y una buena mamá, teniendo con qué darle de comer a sus hijos, si estos le piden o necesitan de comer, no les priva del alimento porque tiene con qué darle de comer. ¿Cómo Dios va a poner en nosotros un deseo de ser santos y no nos va a dar lo necesario para hacerlo? Dios, dice Santo Tomás, no ha puesto en el hombre ningún deseo inútil, ningún deseo irrealizable. Y si Él ha puesto en nuestro corazón el hambre y la sed de ser justos, el hambre y la sed de ser santos, es porque Dios nos dará no solo lo suficiente, sino sobreabundantemente todo aquello que necesitemos para ser santos. Bienaventurados, dice el Señor, los limpios de corazón, porque verán a Dios. Es vivir y luchar también, recibir como don la pureza y luchar defendiendo esa pureza para poder ver a Dios, para poder ver el rostro de Dios, para reconocerlo ya aquí en la tierra también, en todo lo que nos rodea. Las dificultades que a veces tenemos para entender un sufrimiento, para poder perdonar al prójimo, para ver en la persona del prójimo, a veces también la presencia misma de Dios, más allá de sus limitaciones o de sus defectos o de sus miserias, reconocer al mismo Dios, reconocerlo en aquello que es patente que está ahí, en la Eucaristía, en la misa, en la oración, en la iglesia, en los santos, en el culto y en la adoración de Dios, en la vida social donde debe volver a ocupar un lugar protagónico el Señor, el lugar principal. Todas esas dificultades para poder ver y reconocer a Dios presente es porque no estamos limpios de corazón. Y por eso dice el Señor, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, porque ellos reconocerán a Dios, allá aquí en la tierra y por supuesto lo podremos ver en el cielo. Es, por lo tanto, una necesidad la pureza de corazón para poder ver el rostro de Dios también en la gloria del cielo. Y por eso hemos de pedir el don de la pureza, pedir también la gracia de perseverar en ella y de cuidar esa pureza, de cultivarla y de difundirla como un verdadero bien, uno de los más grandes bienes para el hombre. Ser perseguidos por causa de la justicia, que no es lo mismo que ser perseguidos por la justicia, por haber cometido algún delito, un crimen. No, aquí el Señor dice ser perseguidos por causa de la justicia, lo cual significa ser perseguidos por ser justos, es decir, por ser rectos, por actuar conforme a la verdad y al bien, por actuar coherentemente de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha inscrito en la naturaleza del hombre. Y no estamos lejos de esos tiempos en que seremos perseguidos por defender el bien, por defender la verdad, por defender la vida frente a la amenaza del aborto, de la eutanasia, por defender la naturaleza de la persona humana, hecho varón y mujer por Dios, por defender la naturaleza del matrimonio, fundado en la unión estable, perpetua, entre el varón y la mujer, por defender la naturaleza de la familia cristiana fundada sobre el matrimonio y llamada a ser fecunda en hijos y también en virtud y santidad, siendo germen de verdadera renovación de la sociedad, justamente a través de los principios cristianos
que se asientan y reinan en la familia. Defender todo eso nos traerá, por supuesto, persecuciones, cuestionamientos, desde hasta de los más cercanos, a veces dentro de la misma familia, burlas, ser aislados, incomprendidos. Pero todo eso hemos de enfrentarlo, vivirlo, sabiendo que todas esas pruebas y todas esas persecuciones son pasajeras, son por un tiempo, por el tiempo que sea, pero por un tiempo. Mientras que la recompensa, por ser justamente coherentes con Cristo, con el Evangelio, con su reino, es una recompensa eterna, que no nos será quitada nunca más. Será todo Dios para mí, para nosotros, y yo todo para Dios, y todo lo suyo será mío. Esa es la promesa del Señor, recibir su reino, que será también nuestro. Le pedimos a la Santísima Virgen, la Reina de todos los santos, que alimente en nosotros el deseo de la santidad, que nos recuerde que ser santo es más fácil que ser arquitecto, que ser médico, que llegar incluso a los 40, a los 50, a los 70 años, porque es una gracia que hemos recibido ya en el bautismo y que solo tenemos que dejar que ahora crezca, no poniéndole el obstáculo del pecado y del egoísmo, cerrando nuestro corazón a Dios, sino que abriendo nuestro corazón a su gracia. Que Dios les bendiga y nos conceda todas las gracias de la santidad.